Y está con nosotros la ingeniera Marcela Reynoso. Ella es ex viceministra de Hidrocarburos y ex gerenta de Petroecuador. Obviamente el tema que nos convoca es el tema de la semana, que probablemente será el tema del mes, y quién sabe si, no sé, como es año electoral, probablemente el tema de este año 2025, ¿no? Bienvenida, ingeniera. De entrada, y para seguir abordando esto más adelante, vamos a ir viendo algunos insumos que se van conociendo sobre la marcha. Cuando usted se enteró de esto, el jueves 13 de marzo, digamos, ¿qué fue lo primero que supo? ¿Qué fue lo primero que tuvo en sus manos como información con respecto a lo que había sucedido pasadas las 18 horas del pasado jueves? Bienvenida y buenos días. Buenos días con todos y todos. Mi saludo muy especial para Esmeraldas, que es una provincia que se encuentra en un sufrimiento bastante grave. Consecuencia del abandono estatal de los últimos años y especialmente de la falta de presencia del Estado justamente en toda a lo largo de la infraestructura extractiva, es decir, a lo largo de toda la infraestructura petrolera, que es algo que deberíamos ir ya trabajando y que ya no se puede esperar. Entonces aquí recordemos que la Pachakutik hizo una propuesta bien importante que no ha sido recogida por nadie, que es hacer la evaluación de las compensaciones a toda la industria hidrocarburífera, que es necesario. ¿Y de qué se trata eso? ¿Compensaciones a quién? Porque a medida que va avanzando la frontera extractiva, tú vas haciendo ciertas negociaciones con las comunidades para entregar alguna compensación, por algo se da una compensación por el ingreso a su territorio. Pero estas compensaciones son negociadas a nivel local. Eso quiere decir que no hay una política que oriente a qué rubro se debe enviar las compensaciones. Y eso es lo que nos trae el día de hoy con una Esmeraldas que no tiene capacidad suficiente para abastecer de agua, y es el problema más grave en este momento. Entonces, Esmeraldas es una provincia deficitaria en agua, que no se ha trabajado desde lo local ni desde lo estatal. Lo escuchábamos al alcalde de Atacames justamente hacer ese reclamo, ¿no? ¿Cómo es posible que además siendo una provincia con cantones tan turísticos no tengan una planta de tratamiento de agua? Así es, esto es por la falta de articulación entre lo local y lo estatal. Por eso también cuando hablamos de una empresa petrolera nacional, esta empresa petrolera tiene dos roles, uno político y uno técnico. No se pueden desanclar las cosas, pero quien está al frente de la estatal debe reconocer este rol, y mucho más las autoridades que son las que diseñan la política hidrocarburífera. Ahí yo quisiera plantearle un tema de discusión, y es el mundo petrolero, que mueve muchos recursos, mucho dinero. Ese dinero y esos recursos mueven también muchos intereses. Y ahí hay intereses de gente que está vinculada con empresas privadas, nacionales y extranjeras, ¿no? ¿Cuánto daño le ha hecho eso al Ecuador en general, pero también a la empresa pública? El hecho de que hayan intereses privados e intereses externos. Mira, los intereses están en todos lados porque cada uno busca hacer un negocio de lo que conoce, un negocio de su conocimiento. Pero aquí el daño se lo ha hecho a toda la industria hidrocarburífera en nuestro país. Porque estamos catalogados, tenemos una etiqueta de país extractivista, que no es lo mismo ser un país extractivista que ser un país extractivo. El país que basa su economía en la extracción de recursos naturales y la gestiona bien, tanto los ingresos como los impactos a lo social, a lo político y a lo económico, pues es una economía extractiva que camina. Como Noruega, por ejemplo. Como Noruega. Y nosotros estamos yéndonos al otro extremo, a hacer una economía completamente extractivista, donde los impactos no son gestionados, tampoco los ingresos han sido bien gestionados, y eso impacta primero a la industria hidrocarburífera, tanto a lo público como a lo privado. Entonces, esto hay que ir entendiendo, porque no se trata solamente de esos lobistas de lo privado que no tienen ninguna ancla con lo público. O sea, yo sé que no es su área de experticia y no es su área de interés, y que para eso está justamente el gobierno central con el diseño de política que no tenemos. Ese es el problema. Entonces, en este punto estamos afectando el progreso de toda nuestra industria hidrocarburífera, que aún sigue siendo un insumo importantísimo para la economía. Entonces, esto es lo que ahora tenemos que ir a un proceso más amplio de reflexión, un proceso que vaya más allá de si es o no es sabotaje, porque las autoridades públicas están para resolver los problemas de la ciudadanía, no para pelear. Y el momento en que uno ingresa
con el título de ministro, con el título de gerente de Petroecuador, es para servir a toda la comunidad, no solamente para las alcaldías que responden a su bloque político. Es para resolver problemas. Y eso es lo que no se está entendiendo. Las autoridades están para resolver problemas. Y otra cosa también bien importante es saber qué problemas vamos a resolver primero. Para nuevamente retomar lo que usted decía en la primera intervención, ingeniera, quiero referirme a un documento que llegó a mis manos, que tiene que ver con una carta enviada al presidente de la República, Daniel Noboa, por parte de trabajadores de Petroecuador, que le alertaban de algunos problemas. Usted debe saber muy bien el contenido de la carta, ¿no? Me dirijo a usted, señor presidente, en mi calidad de representante de los trabajadores del Comité Nacional de Seguridad, Salud y Ambiente de la empresa pública Petroecuador para solicitar se sirva considerar la remoción inmediata de la ingeniera Lady Jiménez Rivera, actual gerente general subrogante de Petroecuador. Dicha función le fue encargada hasta el nombramiento de un gerente general definitivo, etcétera, etcétera. Exponemos a continuación algunas de las razones que han generado, esto es del 2024, ojo, un deterioro en la empresa afectando su funcionamiento continuo. La falta de conocimiento, criterio y probidad en la administración ha paralizado numerosas actividades esenciales, ocasionando pérdidas tanto financieras como operativas. Un claro ejemplo de esto es la caída en la producción de crudo, que actualmente se encuentra en 359,000 y pico de barriles diarios, la cifra más baja registrada. Esta situación ha repercutido negativamente en la articulación y operación de las distintas gerencias de la empresa, como refinación, transporte, comercialización nacional e internacional, así como en otros procesos estratégicos y de apoyo. Hablan de manejo inadecuado de convenios de pago, de cambios arbitrarios de puestos estratégicos, de falta de garantías de seguridad para el personal, de maltrato y falta de respeto al personal, de riesgo de la paralización del oleoducto transecuatoriano SOTE. El deficiente manejo administrativo podría comprometer la operatividad de esta infraestructura crítica para el transporte de crudo. Advertimos que cualquier interrupción en su funcionamiento será responsabilidad directa de la actual administración. Es decir, que si hubo acá algún tipo de sabotaje, ese fue un autosabotaje, o sea, estaban advertidos de lo que podía suceder. Mira, Alexis, es muy delicada toda la infraestructura petrolera, aquí y en la China. La infraestructura petrolera es una infraestructura que necesita mantenimiento, necesita altísimos estándares de seguridad en la operación y asimismo demanda personal comprometido y capacitado. Entonces, el momento en que como país empezamos a delegar la conducción de Petroecuador a personal que no tiene las capacidades técnicas, morales ni políticas, estamos poniendo en riesgo la propia infraestructura. El problema de los últimos años es que se ha perdido de vista el rol estratégico de la energía y mucho más el rol estratégico de Petroecuador, que Petroecuador es quien nos provee la mayor cantidad, digamos, de la seguridad energética de este país. Porque hay que tomar mucha atención que la gerencia de transporte es realmente la gerencia que, digamos, que frentea más con la ciudadanía. Porque en la gerencia de transporte está el SOTE, pero también está la red de poliductos, están las estaciones de servicios, están los tanques de almacenamiento que a nosotros nos permiten tanquear. O sea, logísticamente la gerencia de transporte es una de las más importantes y por lo tanto había que ponerle mucha atención. Pero a lo largo de los años y también con estos discursos políticos que dicen voy a llevar la producción a 1 millón, entonces se van descuidando realmente las cosas importantes. Y la gerencia de transporte no ha tenido una inversión considerable a lo largo de los años. Entonces estamos hablando que en el 2019 se invirtieron $10 millones nada más. Y después ha venido decayendo 4, 7, 2, 5 hasta llegar a 4 millones. Por otra parte también el presupuesto de costos ha venido incrementándose y eso es lógico porque la infraestructura va envejeciendo y la infraestructura necesitaba ya de una repotenciación especialmente en los motores que alimentan todo el sistema de bombeo porque son motores ya bastante viejos. ¿Y esa falta de inversión tiene que ver con decisión política? Con una decisión política, con una decisión de a dónde voy como país, cuán importante es el proveer energía a la industria, a la ciudadanía. Y eso es lo que no tenemos y lamentablemente como
hemos atravesado una crisis eléctrica, el sector petrolero fue relegado y está abandonado. No puedo decir otra cosa. Y esto es peligroso. Pero ocurre, pero a ver, es que somos tan coyunturales, perdón que le interrumpa, ingeniera, porque usted acaba de poner también el dedo en otra llaga de las tantas que hay en este país, porque teníamos los apagones el año anterior, entonces hablábamos de la crisis energética. Ahora tenemos el derrame de crudo del SOTE y volteamos a ver al sector. Entonces somos súper coyunturales. Estamos esperando que pase una emergencia para atender la emergencia y para ahí empezar a ver problemas que los trabajadores de Petroecuador lo advertían hace un año. Es así, o sea, tanto es que el SOTE venía en crisis y como Petroecuador ha venido trabajando con un presupuesto prorrogado, lo que se hizo en el 2024 a inicios fue justamente movilizar fondos de la Gerencia de Talento Humano hacia el SOTE para poder seguir manteniendo el bombeo. ¿Qué es lo que pasa? El momento en que todos estos motores llegan a su periodo de mantenimiento, el bombeo baja. Entonces el bombeo tiene que bajar y ese crudo se va al OCP. Cuando el OCP estaba en manos privadas, eso le implicaba al Estado ecuatoriano un gasto de 10 millones mensuales por el pago al OCP. Ahora que está aquí en manos públicas, igual Petroecuador tiene que seguir pagando las facturas, pero ya pasa de un bolsillo al otro. Pero no es cuestión de mantenernos como estamos, sino que ya es cuestión de plantear una estrategia de transporte para mejorar la seguridad energética del país. O sea, estamos hablando, y esto hay que anclarlo también con la dolarización, porque cuando nosotros importamos más combustibles, nuestra dolarización se va debilitando, sale dinero. Entonces aquí lo que se trata es de tratar de meter la mayor cantidad de dinero a la economía y así también ofrecer a la industria los mejores precios de la energía posible, porque no tenemos capacidad de devaluación. Pero para eso lo que tendríamos que hacer entonces nosotros es trabajar en la capacidad de refinación de nuestro propio petróleo. No enviar el petróleo para que se refine afuera y comprar gasolina o diésel y otros combustibles. Así es, efectivamente, y aquí vamos a anclarlo con Esmeraldas. Entonces, ¿cuáles son las oportunidades que nosotros tenemos? Tenemos la oportunidad de incorporar un tren de alta conversión en Esmeraldas, que es una inversión de alrededor de 3.000 millones. ¿Qué es lo que haría esto en beneficio de la provincia? Pues incrementaría las plazas de trabajo, dinamizaría la economía y también lo más importante es pensar en el futuro de Esmeraldas, en el futuro de las capacidades de la población, porque la refinería tiene personal que ya está llegando cerca de su edad de jubilación y para operar la refinería se necesita capacitación de al menos 2 años. Entonces aquí tenemos oportunidades para mejorar el tema de empleo y de capacidades de Esmeraldas, pero hay que tener la conciencia para hacerlo. Hay que tener la voluntad política de hacer y de levantar una provincia que ha sido atacada por todas las crisis, por una multiplicidad de crisis. Entonces hay que tener aquí la voluntad de trabajar por Esmeraldas. Es justamente las provincias que tienen mayores crisis sistémicas en las que hay que ir a trabajar, no en las que están bien. Me decía nuestra invitada hoy que estaba escuchando la entrevista de la ministra Manzano en el canal de televisión Ecuavisa. Nosotros tenemos un extracto, compañeros, de la entrevista de Inés Manzano, para compartirlo, para analizar lo que ha sido, digamos, la reacción última de la ministra de Hidrocarburos después de lo que dijo el lunes, donde hablaba ella de un evento natural provocado por un deslave de tierra. Ahora salió con la versión del sabotaje y esa versión del sabotaje va cobrando matices con el paso del tiempo. Así que escuchemos qué fue lo último que dijo. Que se trató de un sabotaje, ¿está planteando una teoría o es porque este informe cuenta con las pruebas de que efectivamente ocurrió un atentado? A ver, yo lo que vuelvo a repetirlo, este es un informe que llega a la Gerencia General de Petroecuador y este es un informe que debe tener todos los sustentos respectivos. Como es inteligencia policial y usualmente son temas confidenciales, pues yo no he recibido el informe per se, sino el informe
toda la base de lo que han llegado ellos a las conclusiones, yo no recibo. Seguramente eso va a tener 100 páginas, 200 páginas, lo que sea. Yo lo que recibo es el informe, digamos, el resumen ejecutivo. Entonces, me imagino que sí, porque tenemos que también creer que inteligencia... Ministra, permítame, tengo que interrumpir, revisar personalmente el informe que le han dado un resumen, una línea base. Entonces, ministra, se podría decir, se lo pregunto, usted no ha visto las pruebas, usted no podría contarle al país cómo fue que los terroristas provocaron este deslizamiento de 225.000 metros cúbicos de material según informes de Petroecuador. A ver, primero que todo, sí me gustaría movernos sobre este tema, porque si estoy aquí es una de las cosas que quería hacer, que era aclarar los temas de la participación del COE nacional en este... sí, ministra, pero eso más adelante. Yo quisiera, por favor, que nos comente de petróleo. Si es que usted, el país va a conocer en algún momento esas pruebas de cómo se provocaron los deslizamientos. Mire, todos los informes, y por ser confidencial y porque eso seguramente va a tener que verlo Fiscalía, tendrá que hacer desde la parte de investigación previa. Ahora, sobre... Bueno, ahí tenemos parte de la intervención de la señora Manzano. Sus reacciones, ingeniera. Bueno, yo celebro que el CIES esté monitoreando la seguridad de la infraestructura estratégica, porque un atentado contra la red de poliductos, contra la infraestructura petrolera, es una cuestión de un impacto económico, social, ambiental muy grave. Entonces, como Estado sí debemos tener todas estas herramientas que nos den las alertas tempranas. Y entre esas herramientas de alerta temprana, Petroecuador tiene un sistema muy sofisticado de gestión de riesgos, donde se van incorporando cada uno de los puntos claves. Pero no solamente se necesita tener herramientas, se necesita la gestión de estas herramientas. Y en eso es lo que estamos fallando. Y no podemos seguir gestionando Petroecuador con gerentes generales que duran 2 meses, porque todo se para. Entonces, la comunicación que hacen los trabajadores de Petroecuador es bastante acertada. Hay que recordar que Petroecuador tiene el deber de firmar pagos de forma semanal y cada semana se firman $100 millones. Entonces tú imagínate cuál es el impacto para los proveedores de Petroecuador que una semana no se firmen los pagos. ¿Y cuál es el impacto para el SOTE que no se hayan firmado los pagos para el ingreso de los repuestos? Entonces hay que ir aquí ya completando la idea de las amenazas que tiene todo nuestro sistema petrolero. Porque estas amenazas son tanto para el sector privado que trabaja con Petroecuador como para el funcionamiento integral de la infraestructura. Entonces aquí hay que hacer un llamado para poder recuperar la institucionalidad de Petro que se está perdiendo por la variabilidad de las gerencias generales, pero por sobre todo porque no hay realmente una política que englobe ni una directriz de hacia dónde vamos como un país petrolero. Ahora, la inseguridad con la que habla Inés Manzano en este video, esto es un comentario aparte, y obviamente no le voy a meter a nuestra invitada a quizás a hablar o referirse sobre temas que probablemente no le interesan o le pueden comprometer, pero digamos, a mí sí la inseguridad con la que habla Manzano, la inseguridad con la que responde o no responde más bien las preguntas que le hace Lenín Artieda, creo que demuestran mucho la manera tan irresponsable con la que se está manejando esta crisis, ¿no? Y yo, mi opinión muy personal es que un sector tan estratégico como el petrolero y un desastre natural como el que han provocado en Quinindé, no puede ser manejado de una manera tan irresponsable como esta, ¿no? O sea, yo veo mucha inseguridad en sus respuestas, veo mucha falta de precisión en las mismas. Le preguntan por pruebas, la señora no tiene las pruebas, habla de un supuesto resumen de un informe de inteligencia. Habrá que ver qué es lo que dice después de eso. Pero otra de las cosas, y hablando ya de lo técnico, que sí es lo que quería conversar con nuestra invitada, la señora Manzano también se anticipó a decir cuál es la cantidad de barriles de crudo que se derramó. Dijo
3.000, 3.800. Ayer el señor Concha, actual gerente de Petroecuador, dijo, todavía no sabemos con precisión y tendrán que pasar al menos 48 horas más para saber cuánto derrame se provocó. ¿Qué pasa? ¿Por qué no sabemos a estas alturas, ya ha pasado más de una semana, han sido 9 días, de cuál es la magnitud del derrame? Mira, Alexis, aquí creo que también están fallando las estrategias de comunicación. Y esto tiene también que ver, obviamente, con el contexto de campaña. Entonces, cuando un gobierno no comunica oportunamente, cuando no se hacen las evaluaciones y se hacen las correcciones de rumbo, entonces el proyecto político va perdiendo fuerza. Y eso es lo que no hemos estado entendiendo a lo largo de este año, que es necesario comunicar, que es necesario enfrentarse a la Asamblea Nacional para ir legitimando la gestión. Entonces, esto se ha dejado de hacer. Pero más allá, el cálculo no es tan difícil, uno puede encontrar ciertas aproximaciones. Entonces, el tubo desde Quilindé hasta Balao tiene un diámetro de 26 pulgadas. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada kilómetro yo más o menos tengo capacidad de almacenar 2.000 barriles. Y si entre válvula y válvula habían 8 kilómetros, el crudo, una vez cerradas las válvulas que se encontraba en la tubería, es alrededor de 16.000 barriles. Entonces, más o menos por ahí puede fluctuar el crudo derramado. Y bueno, sí, es cierto, es un poco difícil ya cuantificarlo, cuantificar cuál es la magnitud del derrame, pero se podía haber dado un aproximado. Uh-huh. Entonces, ahora también la Gerencia de Salud, Seguridad y Ambiente va contabilizando todos los tanqueros que van a la refinería, a las piscinas API para ir llevando el control de cuánto se ha recuperado. Uh-huh. Pero esto todo tiene que comunicarse y lamentablemente Petroecuador es un sujeto político al cual le van a atacar de desayuno, de almuerzo y merienda, porque así me pasó a mí. Uh-huh. Y la comunicación siempre tiene que venir articulada con el ministerio, para que no pase lo que le pasó a Inés Manzano y a Roberto Concha, que Roberto Concha declara que es producto de un deslizamiento de tierra, que él menciona que las válvulas se cortaron en el momento preciso, que la producción quedó estancada en el pedazo de tubo aislado y que después se va a ir evaluando cuánto ha sido el derrame para que después la ministra diga que no es así, que el tubo estaba descubierto, mientras que Roberto Concha decía que estaba soterrado. Entonces, este problema tiene que evitarse con una comunicación coordinada entre el ministerio y Petroecuador. Ahora, yo ahí sí le voy a hacer una pregunta en la que lamentablemente le voy a llevar a arenas pantanosas. Y la coyuntura electoral pudo haber influido para que la señora Manzano, que tiene un evidente sesgo y una carga en contra de una corriente política específica, salga incluso a involucrarle al alcalde de Quito en este asunto. Yo creo que es una falta de comprensión de fortalezas y debilidades del sistema petrolero. Entonces, es una falta de comprensión, es llevar alertas de una forma impropia, porque las alertas sí se deberían haber manejado y el señor alcalde de Quito debía haber recibido la alerta. ¿Por qué te digo esto? Porque el SOTE atraviesa en una de las partes más delicadas, atraviesa junto a la laguna de Papallacta. Entonces, en el momento actual que tenemos la cantidad de lluvias, es necesario articular con la alcaldía para que las cuadrillas del derecho de vía del acueducto como las del SOTE estén activadas, que es justamente lo que te decía. No basta con tener todo un sistema georreferenciado de amenazas, sino que aquí ya hay que hacer el recorrido a pie por el derecho de vía, tanto del acueducto como del SOTE. Entonces, para evitar que ocurra esto. Como la del jueves. Sí, y también para evitar que ocurra situaciones que en el pasado ya pusieron en riesgo el abastecimiento de agua de Quito, porque sí hubo un derrame. No me acuerdo, son como alrededor entre 8 o 10 años que hubo una fuga en el SOTE y que contaminó una de las lagunas de Papallacta. Pero hace poco también entiendo que hubo algún evento en la zona de Quijos, en el río Quijos. Y de esto poco se supo, nadie informó. Fue un evento, hubo un pinchazo para el SOTE y hubo un derrame del OCP.
Entonces, justo el último derrame fue del OCP. ¿Y ese pinchazo sí fue provocado por...? Sí, los pinchazos son provocados por... O sea, los pinchazos son robo. Yeah. Eso es un atentado contra la infraestructura. Eso es lo que hemos visto últimamente también, que nos están pinchando el SOTE. En el sector de Cube también hubo un pinchazo, pero al poliducto, en el roto, que eso todavía está pendiente, el tema de compensaciones. Pero todas estas cosas pasan. Entonces, yo creo que el mensaje de la ministra pudo haber ido enfocado desde otra perspectiva. Desde la prevención. Desde la prevención, porque necesitamos hacer la prevención. Tomemos en cuenta que también... estos meses son bien riesgosos para la infraestructura petrolera, especialmente en la zona de la erosión regresiva. Entonces, ahí hay una cuadrilla del SOTE que permanentemente está midiendo las distancias de separación de la peña, por así decirlo, con respecto al tubo, para poder hacer los cambios en el trazado antes de que haya la ruptura del oleoducto. Tanto es así que en el año 2021 me parece que el SOTE pudo responder más rápido que el OCP, moviendo el tubo y evitando la ruptura, no así el OCP. Pero no quiero aquí que tampoco entremos en esta balanza de qué es mejor, el OCP o el SOTE. Claro. Las dos empresas firmaron un convenio por el cual se apoyan mutuamente, pero y no es que el SOTE le esté debiendo al OCP, para nada. Cada vez que una le presta la ayuda a la otra, luego es devuelta por una factura. Y hay que tomar en cuenta que Petroecuador le ha apoyado más al OCP en términos de prestar tubería para que restablezca sus condiciones, y el OCP lo que hace es entregar material consumible porque tiene la facilidad de compra más rápida, que el SOTE no tiene. Entonces, aquí no se trata de pelear y de posicionar quién es mejor, OCP o SOTE. Los dos tienen sus fortalezas. Son complementarios de alguna manera. Son muy complementarios. El personal del OCP ha sido formado en el SOTE, en los talleres del SOTE. Entonces, no tenemos que entrar a eso, sino una serie de cooperación. Y hay que entender que ahora, teniendo las dos infraestructuras estatales, tenemos que ir a la evaluación de cómo las vamos a gestionar mejor. Tomando en cuenta, y esto sí quiero ser muy clara, que la mayoría del crudo que nosotros estamos transportando es ecuatoriano. ¿Qué quiere decir? Que hoy estamos transportando nuestro crudo ecuatoriano por nuestros tubos ecuatorianos. Si concesionamos, hay que hacer el análisis financiero de la pertinencia de esta futura posible concesión. Ahora, ingeniera, pensemos en los trabajos que se tienen que hacer y lo que nos va a costar también en cuestión de recursos económicos y de tiempo. La remediación ambiental, del impacto que ha tenido este derrame. Mira, cuando sucedió este evento de la erosión regresiva, se invirtieron 40 millones en la remediación. Entonces, ahora estaríamos hablando de valores similares. Los tiempos se pueden acortar si se meten las cuadrillas suficientes para hacer la limpieza y luego la respectiva remediación. Entonces, aquí también es un tema de mirar cuáles son los presupuestos y cuál es el tiempo que queremos utilizar en mejorar la calidad del ambiente en Esmeraldas. Entonces aquí pasa por eso, es un tema financiero de cuánto podríamos llegar a invertir y en qué tiempo para poder acelerar la remediación. ¿Y esos recursos van a salir de dónde? ¿El presupuesto general del Estado, de Petroecuador? ¿El SOTE tiene una garantía para cubrir este tipo de desastres? Toda la infraestructura está asegurada. Entonces habría que ver de acuerdo con las condiciones de la póliza qué es lo que se puede recuperar, y el resto tiene que salir del presupuesto de Petroecuador. Pero bueno, el presupuesto de Petroecuador está controlado por el Ministerio de Finanzas y son ellos quienes tienen que autorizar la ampliación de este presupuesto. Le queremos agradecer infinitamente a la ingeniera Marcela Reynoso por aceptar esta invitación. Siempre recurrimos a ella para informarnos sobre estos temas. Ex viceministra de hidrocarburos y ex gerente de Petroecuador también, que ha estado con nosotros. Muy gentil, ingeniera, gracias.